pasada habíamos prometido que hoy comenzaríamos con Kant. Y también como preparación habíamos estado hablando de que en el siglo XVIII existían dos grandes corrientes de pensamiento, el racionalismo y el empirismo. Ahora bien, es justamente en ese contexto que aparece la obra de Kant, quien, conocedor de ambas posiciones, aunque abiertamente enrolado en el racionalismo, va a reconocer que Hume lo despertó de su sueño dogmático. Esto es ese estado de somnolencia, podríamos decir, que consistía en no admitir más conocimiento que el proveniente de la razón. Sin embargo, todo queda por decidir, porque Kant, como decíamos, bien enrolado en el racionalismo, no puede admitir, tal como lo sostiene Hume, que la ciencia flote en el vacío, que sus principios sean productos de la pura costumbre, que no haya un fundamento racional. Eso para Kant es como un tsunami, un maremoto, algo que haría tambalear todos los cimientos de la ciencia. De ahí que su objetivo central va a ser buscar los principios a priori que sirvan de fundamento a nuestro conocimiento. Para ello va a seguir el camino de Descartes, va a partir del sujeto cognoscente, del yo pienso, del sujeto que conoce. En lugar de partir de la empiria, o sea, del objeto que está allá afuera, como hace Hume, Kant va a partir del sujeto que es el que le va a dar forma a ese objeto de experiencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con Kant? En primer lugar, un filósofo del siglo XVIII, época del iluminismo, una época fuertemente racionalista, donde toda la confianza está puesta en la razón, y cuando la razón aparte era considerada como una diosa. Pero ojo, ese sujeto para conocer necesita que algo se le presente en la experiencia. Y ahí sí Kant, distanciándose de ese racionalismo extremo que impera en la época y acercándose a los postulados empiristas, va a prestar atención a ese requisito. Es decir, lo que entiende Kant es que bien, la razón tiene una función importante, que va a ser darle forma a ese objeto, pero no es posible ningún conocimiento si no es primero que algo se me es dado en la experiencia, para que yo después le dé forma. Y es así, para comprender en qué consiste toda esta operación del conocimiento, que Kant va a emprender toda su labor crítica. En primer lugar, con la crítica de la razón pura teórica, publicada en 1781. Allí analicemos el título, lo cual nos va a permitir entender mejor qué es lo que se propone Kant. Empecemos por la palabra crítica, que no debe entenderse en su sentido tradicional. Él la toma en su sentido originario, que crítica es igual a revisión, o sea, lo que él se propone hacer es revisar cómo opera la razón teórica, que es la razón de la ciencia, la que tiene que ver con la verdad. En cada crítica, que son 3, se va a ocupar de una facultad diferente. En esta primera, de la facultad de conocer la razón teórica, que es la base de la ciencia. Luego, por ejemplo, se ocupará de la razón práctica, que es la base de la moral. O sea, hay un interés sistemático de avanzar de una en una por las facultades del hombre, que son aquellas precisamente que lo diferencian de los animales. Y aparte, en cada crítica va a tratar de mostrar la existencia de un principio a priori,
algo que no dependa de la experiencia. Por eso esto que le agrega la razón, la crítica a la razón pura, o sea que no depende de la experiencia. Algo que en términos de Descartes sería aquello de lo cual no se puede dudar, porque ya vimos que todo lo que llega a los sentidos siempre va a ser motivo de duda, porque nunca nos va a poder dar un conocimiento claro y distinto. Ahora bien, en esta primera crítica, las preguntas que van a guiar a Kant, que lo motivan, son: ¿cómo conocemos? ¿Cómo puedo estar seguro de que no me equivoco? O sea, en este caso, ¿cuál es la garantía de mi conocimiento? Otra pregunta es: ¿hasta dónde podemos conocer? O sea, ¿cuáles son los límites del conocimiento? Esta pregunta es central porque supone la pregunta por la metafísica. O sea, si es posible la metafísica. Esto es algo que le interesaba mucho a Kant. Y en este caso también quiero volver a algo que vimos cuando hablamos de Aristóteles, especialmente sobre la calificación de sus escritos por Andrónico de Rodas. Habíamos visto que Andrónico de Rodas, había agrupado bajo el nombre de metafísica todos los escritos que estaban más allá de la física. Y de ahí el nombre, metafísica, más allá de la física. O sea, se trata de aquello que no es objeto de percepción, aquello que no se presenta en nuestros sentidos, que no es algo físico, objetos de los que no tenemos fenómenos, que no se nos aparecen. Estos objetos son, por ejemplo, Dios, el alma, la inmortalidad, el mundo, la libertad. Nosotros no tenemos un fenómeno del mundo, tenemos una multiplicidad de cosas que llamamos mundo. Tampoco tenemos un fenómeno de libertad, solamente tenemos un concepto de libertad. O sea, son objetos de los cuales no tenemos fenómenos. No aparecen en nuestra experiencia, en nuestros sentidos. Entonces la cuestión para Kant va a ser si es posible su conocimiento. Y esto incluye también la pregunta por la posibilidad de la metafísica. Ya veremos cuál es la respuesta kantiana, pero veamos primero cómo plantea el problema del conocimiento de los objetos que sí se nos dan en la experiencia. Decíamos que Kant se pregunta cómo se conoce, o sea, cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento. Pero decíamos también que él busca un conocimiento fundado. En el contexto de la época, que se debatía entre formas extremas de racionalismo y empirismo, debe hallar un fundamento para la ciencia que no sea la pura costumbre, como decía Hume, que nosotros asociábamos por pura costumbre. Para ello va a buscar Kant juicios sintéticos a priori, algo que en el sujeto que no lo haga depender de la experiencia. Y para entender esto, veamos primero qué es un juicio. Un juicio es una proposición que une un sujeto a un predicado. Por ejemplo, Pedro es estudiante. Y luego hay dos tipos de juicios, los juicios analíticos y los sintéticos. El juicio analítico es aquel cuyo predicado dice lo mismo que el sujeto. Por ejemplo, el triángulo es una figura de 3 ángulos. Esto también se llama tautología. Tauto quiere decir mismo, logía decir, que dice lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo dije, el triángulo ya está implicado ahí en esa palabra que tiene 3 ángulos. No avancé en el conocimiento. Y este es el problema de cuando uno se maneja solo con juicios analíticos, que no puede avanzar. La ciencia no podría avanzar con ese tipo de juicios.
Entonces es necesario juicios sintéticos que agreguen algo al predicado. El predicado del juicio sintético no dice lo mismo. La mesa es redonda. En la mesa podría ser cuadrada, podría ser triangular. Y estos son los juicios que necesita la ciencia para poder avanzar. Ahora bien, en la primera parte de la crítica de la razón pura, que se llama la estética, y que habría que también explicar por qué, porque estética viene de aestesis, que es sensibilidad, o sea, en esa primera parte lo que se va a ocupar es de la facultad de la sensibilidad. Ahí él va a buscar, como decíamos, principios a priori. Y los principios a priori que encuentra son el espacio y el tiempo. Estos principios son la forma de nuestra sensibilidad. O sea que todo lo que se nos da en la sensibilidad a través de los sentidos se da en la forma del espacio y del tiempo. Son condiciones sine qua non, es necesario. Ojo que esta manera de ver, porque estos son para Kant principios a priori que no necesitan de la experiencia, no es compartida por todos los pensadores. Durkheim, por ejemplo, que es un pensador, sociólogo del siglo XIX, pleno positivismo, donde se valora la experiencia, dice Durkheim que estas nociones de espacio y el tiempo, que Kant considera como formas de la sensibilidad, no son principios a priori, sino que son producto de la vida en sociedad. Así, por ejemplo, una comunidad que tiene al norte la montaña, al sur el río, al este el enemigo, se acostumbra a vivir y a ubicarse dentro de estas nociones de espacio. Y lo mismo ocurre con la noción de tiempo, porque en esas comunidades agrícolas las tareas dependen de las estaciones que van marcando el tiempo de sembrar, de cosechar, de distribuir, etc. En la segunda parte, la analítica, que se ocupa de la facultad del entendimiento, Kant va a demostrar la existencia de conceptos puros o categorías. Pero, ¿de dónde las saca estos conceptos puros o categorías? Los va a tomar Kant de las tablas de los juicios de Aristóteles, porque Aristóteles, que era sobre todo un clasificador, va a elaborar una tabla de juicios. Recuerden ustedes que habíamos dicho que juicios era unir un sujeto a un predicado, o sea, predicar algo de algo, donde se pesan todas las cosas que se pueden predicar de un sujeto. Que se puede decir que es, que no es, o sea, se puede afirmar, se puede negar, se puede decir, hablar de posibilidad, se puede decir que es singular o plural. Bueno, hay infinidad de cosas que podemos decir de los objetos. Y nosotros los vamos a conocer justamente cuando le aplicamos esos conceptos puros a categorías, que son como esquemas mentales con los cuales nosotros conocemos. Si no aplicamos estas categorías, lo que tenemos es una multiplicidad de impresiones sensibles, de forma, de color, de número, etcétera, pero no tenemos un concepto. El concepto lo tenemos cuando unimos estas categorías o conceptos puros a los objetos de la experiencia. Entonces, lo que nos va a decir Kant es que una vez demostrada la existencia de esas formas a priori de la sensibilidad como espacio y tiempo y las categorías puras del entendimiento, que para que haya conocimiento es necesario que algo se me dé como fenómeno, o sea, en el espacio y el tiempo.
y que luego el entendimiento le aplique las categorías. O sea, el hombre no va de una manera pasiva a la naturaleza para ver qué es lo que le descubre, ¿no? Sino que va a la naturaleza que le da una cierta experiencia, unas impresiones sensibles, con preguntas, o sea, con su razón. No observa pasivamente, sino que tiene un rol activo. Y al aplicar esas categorías, constituye el objeto, o lo construye, podríamos decir, constituye la realidad. La realidad es aquello que el sujeto construye a través de sí, o sea, solo hay objetos para un sujeto. Y en este sentido, Kant va a decir que él ha realizado una revolución copernicana, pero en el campo del conocimiento. Recordemos un poco lo que hacía Copérnico. Copérnico daba vuelta a una concepción de que era la idea de que el mundo estaba en el centro y todo giraba a su alrededor. Él descubre que es el Sol que está en el centro y que el mundo, como tantos otros planetas y satélites, etcétera, giran alrededor del Sol. Pero acá vendría a ser como un poco al revés. Si bien él dice revolución copernicana, pero es al revés porque él pone al hombre en el centro. Habíamos dicho nosotros que en lo griego, en ese mundo griego, los hombres estaban volcados al cosmos y tenían una visión cosmológica, estaban así en esa situación piadosa de tratar de recibir lo que se le daba. Y ahora el hombre está en el centro y es activo en el conocimiento, constituye la realidad. No hay objeto sin sujeto. Y esto también es en otros ámbitos lo que implica el mismo paso de la teología a la antropología. Pero veamos entonces cuáles son las conclusiones a que llega Kant en la crítica de la razón pura teórica, su primera crítica. En primer lugar, que la condición de posibilidad de conocimiento es que se den los fenómenos en la forma de la sensibilidad, o sea, en el espacio y en el tiempo, o sea, que se den las cosas como fenómeno, vendría a ser, y que a ellos se les aplique las categorías o esos moldes que dan forma a los fenómenos, los transforman en conceptos. Pero hay otra cuestión más, que es en cuanto a los alcances, cuáles son los límites del conocimiento. Acá lo que va a decir Kant es que solo podemos conocer el fenómeno. Lo que no podemos conocer es la cosa en sí misma, que es. Eso es que nos queda oculto, eso lo llama él el noúmeno. Y esto implica que no sea posible la metafísica. Esta es la conclusión de la crítica a la razón pura teórica. Porque los objetos metafísicos, Dios, el hombre, el mundo, el alma, no son fenómenos y por lo tanto no pueden ser conocidos por la razón teórica. Entonces pareciera que la metafísica es imposible, pero ahí, porque hay toda una continuidad en Kant, pero ahí va a decir Kant que acaso pueda ser posible ya no conocerlos, sino pensarlos en otra forma, con otra facultad. Y es ahí donde va a abordar la crítica de la razón pura práctica, que tiene más que ver con la moral, la ética, el comportamiento. Pero esto va a ser tema de la próxima reunión.